Bueno, asumo yo que todos los presentes estamos asociados con el área de los sistemas y específicamente el área de la seguridad, así que no voy a entrar a hablar lo que es la ingeniería social o lo que es el phishing, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de ingeniería social. De todos modos, podemos hacer un breve lapsus aquí donde les voy a comentar cuál es todo lo que gira alrededor de la ingeniería social. En estas charlas que hemos tenido el día de hoy y las que seguiremos teniendo, hemos hablado sobre las vulnerabilidades en los sistemas, hemos hablado de cómo mejorar, compre este equipo, configure esta máquina, haga esto, haga lo otro, pero a la larga, al final, todo es gente. Entonces, la ingeniería social se basa en que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y el eslabón más débil de la cadena siempre vamos a ser los seres humanos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Esta charla quiero que sea muy interactiva. Yo sé que venimos del almuerzo, todos estamos haciendo la digestión, estamos lentos, pero vamos a tratar lo máximo de hacerla interactiva. Imagínense cuál es el sistema más seguro en el que puedan pensar. ¿Quién lo tiene? Podemos hablar, no sé, de la NASA, podemos hablar el más seguro. Yo sé que todos tienen vulnerabilidades, pero ustedes, ¿quién tiene el sistema más seguro? El Pentágono, ¿cierto? Uno se imaginaría, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos tiene el sistema más sofisticado del mundo a nivel de seguridad. Bueno, les presento al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y al que fue el secretario de prensa, Sean Spicer. Pence, y bueno, también habrán escuchado del escándalo de Hillary Clinton, se le ocurrió enviar información confidencial, no a través del correo que le otorgó el gobierno de los Estados Unidos, sino a través de su correo personal. Y a que no adivinen qué pasó. Lo hackearon. Entonces, no importa si tú tienes el sistema de seguridad más sofisticado, más costoso, más aparatoso, lo último en tecnología, punta de lanza, cuando tienes un usuario que hace eso. Ahora, este es todavía más chévere. Nuestro querido Sean Spicer ha publicado su clave en Twitter. Ok, ¿qué hace uno ahí entonces en ese caso? O sea, todos esos millones de dólares invertidos en seguridad a la basura. Y entonces, se equivocó y pues Twitter alguna vez habrá pasado que el viejito, en vez de buscar en la barra de Google o publica en Twitter o publica en Facebook porque se equivocó y escribió donde no era, pues pasa hasta en las mejores familias. Entonces, ¿de qué se trata la charla del día de hoy? Hoy vamos a entender cómo funciona el cerebro y por qué a estas personas les pasan esas cosas. El cerebro humano tiene muchas vulnerabilidades. Ha sido en parte por la forma como ha ido evolucionando. Entonces, partimos de un cerebro reptil que compartimos con nuestros primos los reptiles, que es el cerebro más primitivo. Se encarga de toda la parte de los reflejos, de la supervivencia, instintos básicos. Por encima de ese cerebro reptil, el cerebro evolucionó y creó el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de las emociones y lo conocemos como el cerebro mamífero. Entonces ya los mamíferos, ustedes pueden crear cierta empatía con un perro, con un caballo, con un gato, porque los mamíferos sienten. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Y por último, por encima de ese sistema límbico se creó el neocórtex. Y evolucionamos con un neocórtex que nos permite hacer cálculos avanzados, tener estadística, matemáticas, ciberseguridad. Pero conservamos el cerebro instintivo y el cerebro emocional. ¿Por qué, si ya tenemos un neocórtex, que es el pináculo de la evolución, conservamos el cerebro reptil y el cerebro mamífero? Pues porque el cerebro ha evolucionado de una manera eficiente. El neocórtex podrá ser muy sofisticado para hacer operaciones, pero es lento. Muy lento. Y están organizados en orden de velocidad. El sistema más rápido es el cerebro reptil, por eso es que ese sistema se encarga de nuestra supervivencia, de nuestras necesidades básicas. El ejemplo que siempre pongo: si yo meto el dedo en la candela
Nuestro cerebro reptil no llega, la información no llega hasta el cerebro neocórtex. El cerebro reptil automáticamente quita el dedo. Suponiendo que la información llegara al neocórtex, el neocórtex es muy lento, él va a decir, sí, se siente como caliente, sí, se huele como a quemado, sí, lo más probable es que me esté quemando el dedo. Y de aquí a que llegue a sacar esa conclusión, es demasiado tarde. Por velocidad, por eficiencia, va a responder el cerebro reptil. En velocidad le sigue el cerebro mamífero. ¿Eso qué significa? Ahí viene la sabiduría de las abuelas. Todas nuestras abuelitas en algún momento seguramente lo habrán escuchado. Mi hijo no se case estando enamorado. ¿O no? Nunca lo han escuchado. ¿Por qué? Porque el cerebro que maneja las emociones no es el cerebro racional. Es rápido, es eficiente y uno no debe tomar decisiones en estados alterados de conciencia. Uno tiene que estar calmado, poniendo en reposo el cerebro instintivo, poniendo en reposo el cerebro emocional. Y en ese estado de calma es cuando funciona bien el neocórtex. Ahí es cuando uno puede realmente tomar decisiones asertivas. ¿De acuerdo? Entonces, esa evolución y ese hecho de que todavía tengamos ese cerebro reptil y ese cerebro mamífero hace que tengamos vulnerabilidades. Ahora vamos a verlas una a una. ¿Hacia qué lado gira la bailarina? ¿En sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario? No los oigo, pero bueno. Asumo que la mitad de ustedes van a decir una cosa, la mitad va a decir otra, porque la bailarina en realidad girará para el lado que su cerebro les diga que gire. Incluso algunas personas tendrán la capacidad de ponerla a girar hacia el lado opuesto. ¿Pueden hacer el ejercicio? ¿Pueden hacer el intento? ¿Sí se puede? ¿No se puede? ¿Por qué el cerebro permite hacer eso? ¿No me creen? Hagamos otro ejercicio. Mírenla acá. Concentren su mirada en esta. ¿Hacia qué lado gira? Ahora concentren su mirada aquí. ¿Hacia qué lado gira? ¿Qué hubo de distinto entre la imagen anterior y esta? Metimos puntos de referencia. Este tipo de ejercicios son engaños visuales, porque el cerebro es el que se encarga de ver, no los ojos. Los ojos perciben una figura tridimensional porque vemos dos figuras distintas y entra la imagen por una y la imagen por la otra, el cerebro las organiza y ve el cerebro tridimensional. La única manera de que nosotros podamos ver películas tridimensionales donde pareciera que el personaje sale de la pantalla, siendo que estamos viendo una figura plana, es porque nos están engañando. Mandan una imagen a través de las gafas que nos ponemos, nos filtran las imágenes. Este ojo solamente va a ver esta imagen, este ojo solamente va a ver esta imagen. El cerebro lo reorganiza y cree que está viendo una imagen en 3 dimensiones cuando en realidad lo que está viendo es una figura plana. Entonces, la respuesta correcta hacia qué lado gira la bailarina es: la bailarina no está girando. Es una figura plana, no puede girar. No es tridimensional. El pie de la bailarina no está saliendo ni hacia adelante ni hacia atrás. Los acabo de hackear. Entonces, esa es la primera vulnerabilidad del cerebro. Nos engañan con las imágenes. Porque el cerebro no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Siguiente, vamos a hacer ahora un truco de magia. Yo soy un mago frustrado y pues no tengo la destreza con las manos para hacer trucos de magia, así que me voy a basar en el computador. Les voy a mostrar 5 cartas. Les voy a pedir que elijan una. Yo, haciendo uso de todo lo que he aprendido en magia, voy a desaparecer la carta que ustedes eligieron. ¿No me creen? Vamos a hacer el ejercicio. Tienen 3 segundos para escoger la carta. A partir de ya. 1, 2, 3. ¿La desaparecí o no la desaparecí? Soy muy bueno, ¿cierto? Entonces viene la siguiente lección. Atención, el otro problema que tiene el cerebro, que no es un problema, es una maravilla evolutiva, pero tiene una vulnerabilidad, es la atención. ¿Dónde está su atención? Yo les pedí que pusieran toda su atención en una carta y ustedes ignoraron las otras 4. ¿Qué pasa si hacemos el ejercicio nuevamente, pero yo les voy a pedir que
no escojan una carta. Pongan su atención en las 5 cartas. Y hacemos el ejercicio. Presten atención a las 5 cartas, no escojan carta. ¿Ya la tienen clara? ¿Ya las vieron? ¿Saben cuáles son las cartas? ¿Qué pasó? Las cambié todas. Entonces, ¿cuál es el truco del mago? Misdirection. ¿Dónde tienen su atención? Mientras el mago está haciendo el truco acá, les dice, miren aquí. Todos los magos siguen el mismo patrón. Les van a decir que presten atención donde no es, para que les quede el espacio libre para hacer el truco. Son ingenieros sociales y así funciona la ingeniería social. Entonces, ya vimos vulnerabilidad número 1, las imágenes. Nos vemos lo que ellos quieren que veamos y el cerebro lo va a interpretar así. Segunda vulnerabilidad, atención. Tercera vulnerabilidad, perspectiva. Así como vimos que tenemos una vulnerabilidad con la vista, se complementa con la perspectiva. Resulta que nosotros, dependiendo de dónde nos paremos, si vamos a ver esta figura, desde acá vemos un círculo, desde abajo vemos un triángulo y desde este lado vemos un rectángulo. Entonces, la única forma de saber cuál es la forma real de esa figura es moviéndonos y viéndola desde todos los ángulos posibles. Vemos entonces que cada persona habla desde su propia perspectiva y aquí esto es muy, muy, muy importante. Donde una persona ve un 6, la otra persona ve un 9. ¿Quién tiene la razón? ¿Ambos tienen razón? Y si yo les dijera que alguien pintó deliberadamente un 6 o un 9, hay uno de los dos que está equivocado. Desde su perspectiva tiene razón, pero la realidad es que eso o es un 6 o es un 9. Uno de los dos está equivocado. El objetivo aquí es ¿cómo hacemos para saber? ¿Cómo hacemos para ponernos en el lugar del otro para ver por qué el otro no se está dando cuenta que está equivocado? ¿Cómo hacer ese cambio de perspectiva? Podemos hacerlo, así como pudimos hacer que la bailarina girara hacia el otro lado. Pero es muy difícil darse cuenta que el equivocado es uno. Entonces, ¿cómo se aprovechan los ingenieros sociales de esta vulnerabilidad? Vamos a ir entonces a uno de los ingenieros sociales favoritos, que es Discovery Channel. Vamos a ver un especial sobre los chitas. Es un chita, ¿cierto? Bueno, resulta que en Discovery están pasando un especial sobre los chitas y en Nat Geo están pasando un especial sobre los ciervos. Uno pone el Discovery y le dicen, la mamá chita lleva acechando a la presa mucho tiempo. Sus crías no han comido hace 2 días. Entonces uno, ay pobrecita, la cría, ojalá case al ciervito. Pasa al canal y entonces en el canal está hablando de las especies más débiles. El caso del ciervo es el más lento de la manada. Entonces los depredadores van a tratar de cazarlo primero. Y les generan empatía por el ciervo. Entonces, ay pobrecito el ciervo, ojalá se escape. ¿Qué está pasando? El locutor de Discovery Channel, el locutor de Nat Geo, el narrador, los está manipulando. Los está llevando a generar empatía hacia un lado o hacia el otro. Está buscando que se parcialicen. Es la misma imagen. La pregunta es, ¿somos lo suficientemente capaces de verla sin juzgarla? Sin esperar que haya un ganador, de entender que así funciona la naturaleza. A veces se escapa, a veces no. O nos estamos dejando llevar por el ingeniero social que le está diciendo, este es un especial sobre los chitas, así que hágale fuerza porque el chita gane. ¿Sí? Cuéntame. Claro, claro, la ingeniería social es manipulación, es persuasión. Entonces, ahora les voy a comentar otra cosa. Si yo les digo que les voy a mostrar un documental sobre un joven que cuando era adolescente se le metieron a su casa el ejército y le mató a su familia. Ese joven creció y se metió en una religión extremista
y hizo un atentado en el que mató más de 30.000 personas. ¿Ustedes qué se imaginan de qué estoy hablando? No sé, ¿les viene a la cabeza de pronto un musulmán, por decir algo? ¿Qué fue lo primero que pensaron? Yo estoy seguro que no pensaron en esto. Si ven cómo les narré una historia desde una perspectiva diferente a cómo se las contaron cuando fueron a cine. Cuando uno va a cine se lo pintan como el héroe, porque entonces te parcializan, el malo, el bueno. Pero puedes verlo desde otra perspectiva. A este joven le mataron la familia, a este joven se metió en una religión extremista y realizó un atentado en el que murieron 30.000 personas. El todo es como te lo cuentan. ¿Cierto? Entonces la perspectiva es muy importante porque nos manipulan. Sigamos con las vulnerabilidades del cerebro. Más interactivo, esto es todavía más interactivo. ¿Cuántos cuadrados hay en la imagen? Uy, ese almuerzo estaba como pesado. ¿Cuántos cuadrados hay en la imagen? ¿Alguien dice 2? ¿Alguien dice 1? ¿Alguien dice más de 2? Les tengo noticias, damas y caballeros, y otros, como decía David Bowie. Ahí no hay cuadrados. No hay ninguno. La pregunta entonces es, ¿por qué vemos cuadrados si no hay cuadrados? ¿Y alguien tiene una pregunta? ¿Por qué? Así es. Damas y caballeros, se me adelantaron. Efectivamente, yo lo llamo el autocompletar. No entro en términos técnicos. De hecho, no sé si ese sea el término técnico, no soy experto en neurología. Pero sí, yo le llamo el autocompletar. El cerebro tiene unos heurísticos, y me imagino que como ingenieros de sistemas esa palabra sí la conocen, en la que va siendo cableados. En la medida que vamos teniendo experiencias, desde que nacemos, él va haciendo una sinapsis, va conectando las neuronas, y cada vez que repetimos una tarea se nos es más fácil de hacer porque ya sabemos cómo tomar esos atajos, cómo llegar más rápido. Entonces, de esa manera, como habíamos hablado, el cerebro, el neocórtex es extremadamente lento. La manera en que ha encontrado la evolución para que sea más rápido es haciendo esos heurísticos. Va autocompletando y se adelanta a lo que va a pasar. Entonces, eso hace que nosotros veamos lo que queremos ver. Y aquí les voy a introducir una frase que quiero que se aprendan porque es muy, muy, muy importante que lo entiendan. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Porque el cerebro les va a interpretar lo que sucede con la información que se ha llenado previamente. ¿Qué es lo que nos define? Nuestra crianza, nuestros padres, nuestra escuela, nuestra cultura, nuestra religión, nuestra política, todos esos ingenieros sociales que se encargaron de meter esa información previa y que nos hacen que nosotros hoy en día tomemos las decisiones que tomamos. Porque creemos que tenemos libre albedrío y no lo tenemos. El cerebro solamente va a ver las opciones limitadas a lo que conoce. Y va a seguir repitiendo patrones. Entonces, sigamos con el tema que nos compete. Resulta que este es un jarrón que se encontró hace mucho, mucho, mucho tiempo y en todas las charlas de ingeniería social lo muestran. Y no, esta no va a ser la excepción. La pregunta es, ¿qué ven ahí? En ese jarrón antiguo. Es un jarrón real. Esto no es inventado. Una pareja. Resulta que esta misma imagen se la mostraron a unos niños de 5 años. Y ustedes, ¿a que no adivinan qué vieron los niños de 5 años en esa imagen? Vieron 7 delfines. ¿Por qué el niño de 5 años vio 7 delfines y nosotros no? Porque nosotros tenemos una información cableada en nuestra sinapsis que el niño de 5 años no tiene.
¿Ahora sí me creen? Entonces, ya sabiendo las vulnerabilidades del cerebro, que ni son todas las que les mostré, ni son las únicas y hasta de pronto ni siquiera son las más importantes, solamente es una muestra de que el cerebro es supremamente manipulable, que el libre albedrío es una farsa y que nosotros tenemos que hacer unos actos de conciencia muy fuertes, empezando por reconocer que somos vulnerables. Entonces, podemos hablar de manipulación. Hay manipulación de todo tipo. Estas tampoco son, ni son todas, ni son las más importantes. Estas son mis favoritas nada más. Y hoy, por cuestiones de tiempo, me tocó recortar esta sección de manipulación dramáticamente. Y hoy solamente vamos a hablar de esta, de la dualidad. Pero podemos hablar, poner ejemplos de todas ellas si quieren. Si nos da tiempo, regresamos a esto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Hace poco fueron las elecciones en Colombia. Yo quiero saber qué tanto fueron manipulados para votar hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué tanto fueron manipulados? Les voy a mostrar 2 tweets y ustedes me van a decir cuál es el tweet falso, cuál es el tweet real. ¿Serán capaces de distinguir cuál es el tweet falso y cuál es el tweet real? ¿Qué tan manipulados están? Tómense el tiempo que quieran. Si alguien sabe la respuesta, puede decirlo. Listo, tenemos una respuesta. ¿El de Petro es falso o es verdadero? Ok, ¿qué dice? Sí, pero la pregunta es... Ok, entonces hice mal la pregunta. ¿Cuál de los dos sí fue dicho por el candidato y cuál no? Esa, mis queridos amigos, es la respuesta correcta. Los dos son falsos. Pero dependiendo de la información que yo tengo, dependiendo de mi filiación política, me voy a inclinar hacia el uno o me voy a inclinar hacia el otro. Si usted cree que este es verdadero y este es falso, usted es uribista, con toda seguridad. Y viceversa, si usted cree que este es verdadero y este es falso, usted es petrista, con toda seguridad. ¿Sí o no? ¿O fallé? ¿Algún uribista considera que esto es verdad? ¿O algún petrista considera que esto es verdad? ¿Me equivoqué? No. Ustedes han sido hackeados porque yo les dije una mentira, partí de una falacia. Les dije uno es real y el otro no. Ustedes se tragaron el cuento y empezaron a juzgar. Y con toda seguridad los hackeé. Entonces, esa es la introducción al tema de hacking por dualidad. Marvel contra DC, Xbox contra PlayStation, Barça contra Real, o Messi contra Cristiano, que ya Cristiano no está ahí, Coca-Cola contra Pepsi, las FARC contra Uribe, Chávez contra el imperialismo yanqui. Entonces nos venden la idea de la rivalidad. Una rivalidad que o no existe, o es falsa, o fue elaborada intencionalmente para que usted tome partido. Se conoce también como polarización. Es manipulación por polarización. La polarización es intencional, no es casualidad. No es de que yo me alcé y automáticamente los otros se dio cuenta que yo me había alzado y se levantó también. No, eso es preparado. Es manipulación, es ingeniería social. El que vive de pelear con su enemigo no tiene intenciones de acabar con él. O en otras palabras, somos tan grandes como el tamaño de nuestros enemigos. ¿Ustedes creen que en la vida real esos dos se llevan mal? Pero pregúntenle a un fanático del Barça qué opina del Madrid.
o viceversa. Ahora, la pregunta es, aquí en esta manipulación por dualidad, ¿cómo escapamos de la manipulación por dualidad? ¿Cómo nos volvemos inmunes a la manipulación por polarización? Siendo críticos, sabiendo que tanto Petro como Duque tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Pero si usted es fanático del uno o del otro, no le va a haber defectos. Ahora les propongo una nueva idea de cómo protegerse contra esta manipulación. Esto es una ilusión. Les venden la ilusión de polarización. Significa que te dan a escoger solo dos opciones. Ver más allá de la ilusión o trascender la ilusión es ver que hay más de dos opciones. ¿Cuáles son las otras dos opciones que no nos están diciendo? Y para ofrecerles cuatro solamente, cuatro opciones. Opción 1, escoja un bando. Opción 2, escoja el otro bando. Entonces, ¿cuáles son las otras dos opciones? Transversales, ninguno o los dos. ¿Qué significa eso? Si yo me levanto y digo, a mí me gusta el fútbol, no importa el equipo. Porque yo disfruto un partido del fútbol, disfruto las jugadas, disfruto si el gol lo hizo Messi o se lo hizo Cristiano. Si me molesta que uno de los dos haya hecho el gol, a usted no le gusta el fútbol. Usted es fanático de un equipo o de un jugador, pero no le gusta el fútbol, eso es mierda. Un verdadero fanático del fútbol que le gusta el fútbol disfruta la jugada independientemente de quién la haya hecho, disfruta el arte, disfruta el deporte. ¿Sí? Y la otra opción es, no me gusta ninguno de los dos. Perfectamente válido. Entonces llega el fanático y le dice, tienes que escoger un bando, o Petro o Duque, si no eres un tibio. ¿Y le sonó familiar? Tienes que escoger uno de los dos. Mentira. Entonces, ¿cómo se ve esa manipulación en la realidad? La misma noticia, dos periódicos distintos. El Telesur y el Clarín. El Clarín es abiertamente de derecha, el Telesur es abiertamente de izquierda. Entonces, mientras que el Clarín les dice, el régimen de Maduro reprime con gases e impide una marcha opositora, Telesur les dice, oposición en Venezuela insiste en violencia pese a elecciones democráticas y llama a más presión en las calles. ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál de los dos tiene razón? Ambos tienen razón. La verdad se encuentra en la mitad, pero cada uno lo va a jalar para su lado. Entonces salen los portales de noticias falsas. Cada uno tiene, el régimen de Chávez tiene una cosa que se llama caporrea. No sé si, creo que solo los venezolanos sabrán de lo que estoy hablando, donde salen una cantidad de barbaridades falsas, pero como la gente es chavista, se cree cualquier cosa que diga ahí y lo que salga ahí es ley. Y se nota a leguas para el que, pues, no es chavista, se nota que eso es una sarta de mentiras. Acá en Colombia también hay una cosa que se llama el nodo.co, que es una cosa uribista, pero que salen cualquier cantidad de barbaridades y uno dice, pero de verdad la gente se cree eso, y sí, se lo creen. ¿Por qué? Porque el heurístico les dice, yo soy de un bando o yo soy del otro bando y me voy a creer cualquier cosa que esté de acuerdo conmigo, porque ya estoy parcializado, ya estoy metido de cabeza en esa manipulación por polarización. El tiempo es muy corto, no puedo adentrarme en más temas, solamente vamos a tocar hoy el de la manipulación por polarización y vamos a meternos un poco ya aquí a ver de rapidez, a tocar muy por encima los demás. Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de... pero no se alcanza a ver completa la imagen. Ok. Un fanático del Estado Islámico anunció el ataque 4 horas antes y los yihadistas lo celebraron en las redes sociales. Claro, pues cuando uno habla de
de fanáticos religiosos, automáticamente uno piensa en un musulmán, pero resulta que el atentado de Noruega, donde murieron 92 personas, fue un fanático cristiano, católico. ¿Y entonces? Fanáticos de Trump ataca artista que lo pintó desnudo. Aquí entramos a otro tema que es el fanatismo. Dentro de los diferentes puntos de manipulación que yo les hablaba, había uno que era el fanatismo. Se puede ser fanático religioso, se puede ser fanático de una persona, se puede ser fanático de una banda musical, se puede ser fanático de un equipo de fútbol, se puede ser fanático de una marca. El fanatismo es la expresión más decadente de la racionalidad. Básicamente, agarra todo ese sistema neocórtex y a la basura. Y entonces empezamos a pensar con el sistema límbico, con las emociones. ¿Ustedes creen que los discursos de los políticos son incendiarios por casualidad? Son intencionalmente incendiarios porque apelan a nuestras emociones. Cuentan con que ustedes no piensen. El objetivo es que la información no llegue al sistema neocórtex. Necesitamos que respondan con rabia, con miedo, con tristeza, con compasión. Los están manipulando. Si usted logra hacerse a un lado de las emociones y dejar con calma y analizar lo que está diciendo de ese político, se va a preocupar realmente. Podemos llegar a este punto del fanatismo. De pronto acá nunca lo han visto porque pues la guerra entre equipos de fútbol acá no es tan fuerte como lo es en Medellín o en Bogotá. Pero generalmente hay muertos en cada clásico. Se puede ser fanático de un equipo de fútbol al punto de matar o morir. ¿Y quién se hubiera puesto a pensar que podía ser peligroso un grupo de niñas de 15 años? ¿Cierto? Y sin embargo, ¿cuánta gente ha ¿Cuánta gente ha muerto pisoteada en una de estas estampidas? Son niñas de 15 años, fanáticas de un cantante. ¿Sí ven a lo que quiero llegar con el fanatismo? Con las emociones, con la manipulación. Se puede ser fanático de una marca. ¿Ustedes entienden la implicación de acampar 24 horas por comprar un aparato? No importa si es bueno o no es bueno, no importa si el aparato es lo mejor o no es lo mejor. El solo hecho de tú acampar afuera es una muestra de fanatismo terrible. No poder esperar a poder comprarlo. Entonces, después de que hemos hablado de todos estos temas, que en realidad fue una versión muy resumida y creo que ya se me acabó el tiempo, ¿quiénes creen ustedes, como para cerrar acá, que son entonces los ingenieros sociales por excelencia? Uy, llegaron rápido. Generalmente toma más tiempo, pero bueno, son buenos, son buenos. La mayoría de las veces que dicto esta charla, generalmente empezamos con los magos. Me dicen, no, los magos, por supuesto, se encargan de manipular al público. La diferencia es que uno va a donde un mago sabiendo que lo van a manipular y hasta lo disfruta. ¿Qué les parecen estos? Ingenieros sociales, muy buenos. Excelentes. Cada uno jala para su lado y lleva un montón de gente moviendo las emociones. Ahora, ¿qué me dicen de estos? Son mejores que los anteriores. Nos vamos subiendo un poquito de nivel. ¿Y ahora qué me dicen de estos? ¿El top del top? Pues no. El top del top viene ahora. Marketing. Neuromarketing, psicología del consumidor. ¿Ustedes qué creen que significa psicología del consumidor? Ingeniería social.
Vamos a estudiarlos, vamos a analizarlos y les vamos a vender cosas que no necesitan. Cuando nosotros hablamos de ingeniería social, la primera pestaña que vimos fue el phishing y ustedes creían, vamos a hablar de cómo entonces nos llegan, nos llaman y nos dicen y nos sacan el número de la tarjeta de crédito. Usted se lo entrega voluntariamente, exactamente, la tarjeta de crédito a estas personas. Y ni cuenta se dio a qué hora pasó. Son los mejores. Estudian el tema. Hay universidades dedicadas a la investigación de cómo hackear su cerebro. Pero sonaría horrible si la carrera se llamara cómo hackear su cerebro. Entonces, vamos a pasar rápidamente por acá. Estas son cosas que llegan en la carpeta de spam. Mi favorito. Verifique su edad metiendo sus datos aquí. Entonces, no, se me acabó el tiempo. Vamos a ver entonces cómo llegamos a las redes sociales. Ya la parte del spam la podemos obviar, ya todos sabemos lo que es el phishing, bla, 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 pero entonces llegamos aquí a la parte de las redes sociales. ¿Qué quieren entonces las redes sociales? Y ya sabemos que existe la psicología del consumidor, sabemos que existe el neuromarketing, ya sabemos que son ingenieros sociales. Entonces, ¿por qué le hacemos clic? Porque nosotros, como ya vimos, tenemos unas inclinaciones, unas tendencias, una información que ya está ahí. Si usted es fanático de los extraterrestres, va a compartir eso. Pero, no, este no es de los extraterrestres, ese no era. Es el que sigue. Ese. Científico confirma que los extraterrestres crearon la raza humana. Si ve como yo tenía razón, compartir. Entonces dice que sí, aquí es donde dice un grupo. Entonces los religiosos están temblando porque confirmamos que efectivamente los extraterrestres sí existen. Pero resulta que los religiosos tienen su propio portal que les dice que los arqueólogos han hecho un asombroso descubrimiento que ha cerrado la boca a los que no creían en Jesús. ¿Sí vieron cómo yo tenía razón? Compartir. Y sin leer, incluso a veces ni siquiera abren la noticia. Entonces dice que Don Juan, imagínense, hasta el nombre dice como Don Juan, es hasta obvio. La ciudad del sexo donde los hombres no trabajan y tienen hasta 3 novias. Compartir. Si quieren me escriben y yo les mando el link ahora aquí cuando termine. Este es un poco más sutil. Miren cómo la página se llama noticiasmultinivel.com, donde dice que en nuestro portal de multinivel de Amway, Amway se ganó un premio entregado por Amway. Como yo vendo Amway, me va a encantar esa noticia y le voy a decir, miren cómo sí es verdad que yo tenía razón. ¿Por qué traigo a colación los multiniveles? Si bien el negocio es muy bueno y no voy a entrar a discutirles que eso es malo, ¿no? El negocio es muy bueno y sí, no se los voy a criticar, pero el esquema que utilizan para ganar adeptos es exactamente el mismo que utilizan las iglesias. Analicen para que vean. Evangelización, exactamente. Esa es la palabra correcta. Entonces, la batería se está agotando, mi tiempo también, digamos. Como aquí ninguno de ustedes ha caído en ninguna de esas otras manipulaciones, les tengo en la que sí caen todos los ingenieros, el ego. Ese es el punto débil de todos los ingenieros. Entonces a ustedes les dicen, solo para genios. Y yo les aseguro que todos ustedes les han demostrado a todos sus amigos de la infancia, a todos sus vecinos y a todos sus compañeros que ustedes sí pueden resolver eso. Y caen redonditos. Y quién sabe cuántos virus. Pero es que yo nunca he compartido porno, ¿por qué me sale eso? Pero ¿cómo se robaron mis datos si yo no? ¿Ustedes creen que porque son ingenieros de sistemas con coeficiente intelectual alto son inmunes a todo lo que hemos dicho? Se reían cuando hablamos del uno, cuando hablamos del otro. Aquí cayeron. La madre si no. Yo caí. La triste razón por la que esta niña está de pie sobre el inodoro de su casa. La primera vez que yo puse esta en una presentación, se levantó una señora y dijo, ¿qué le pasó?
Sí, es tan fuerte y tan bien diseñada la imagen que incluso diciéndoles que esto está diseñado para manipularlos, la señora se espantó. Todos somos vulnerables porque todos tenemos algo que amamos, todos tenemos algo que tememos, todos tenemos algo de ego, todos somos Homo sapiens. El solo hecho de ser Homo sapiens nos da vulnerabilidades. Y todos vamos a caer. Esto está diseñado para que todos caigan, está sectorizado. A los ingenieros los hacemos caer de esta manera, a las amas de casa de esta manera, a los que estudian comunicación social de esta otra, a los universitarios así, a los jubilados asado. Todos van a caer. Entonces, eso no importa. Este es genial. Donald Trump firma una ley que permite a los colombianos viajar a los Estados Unidos sin visa. Y se lo creen. Y el favorito de todos, que con esto cierro, ¿cómo te vería siendo del sexo opuesto? A mí me pareció increíble que después veía a la gente diciendo, robaron 50,000 cuentas de Facebook. Yo, ¿en serio? Jamás me lo hubiera imaginado.